Estoy en mi trabajo cuando Banco Santander me llama diciendo, señora, tiene una deuda aquí de 85,000 pesos que no paga la tarjeta desde hace un año. Le dije a mi jefe, necesito irme ahora mismo para no morirme aquí. Fui a urgencias, mi presión estaba altísima, pensé, Dios mío, ¿cómo voy a pagar esto? Además de las otras cosas que ya estaban en el límite, agua y luz sin pagar, internet que cortaban un mes, si otro no. Apenas tenía para comer. Llegué a casa y le dije a él, Roberto, ¿por qué hiciste esto? Eran cosas normales de la casa. Estoy comprando cosas para la casa, no compré nada para mí. Éramos compañeros de trabajo y nos fuimos conociendo en el trabajo. Yo trabajaba en el área financiera y él trabajaba en el área de ventas. En esa empresa, y empezamos a salir como amigos y después la cosa se fue poniendo más seria. Eso fue en 1997. Y en 1998 empezamos a noviar. En 2000 nos casamos, compramos nuestro primer inmueble. Él trabajaba en esa empresa. Todavía yo me quedé 2 años más hasta recibirme. Soy licenciada en Contaduría Pública y entonces resolvimos casarnos. Teníamos muchos sueños. Juntos, nos queríamos bastante. Teníamos una buena relación. Pero ya en el primer año de mi matrimonio, yo percibía que había hecho una buena elección. No sé, cuando tomamos la decisión de casarnos, tomamos esa decisión muy jóvenes entonces. Con el tiempo, el día a día pesa más para la mujer. La mujer es mucho más exigida en su día a día. Él, no tengo ningún problema. Nunca tuve ningún problema con él de relación. En el noviazgo, no. Cuando lo conocí, él era una persona que todavía mi mamá siempre nos puso a correr detrás de las cosas, y yo sentía que la familia de él les daba las cosas mucho más fáciles. Él hacía la universidad, el papá le pagaba. Así él trabajaba, pero el papá le pagaba la universidad. Esa empresa donde trabajábamos era la empresa del tío de él. Era una empresa normal. Así que fuiste a buscar empleo para ir allá. Yo ya los conocía porque ya había trabajado en otra empresa de ellos antes y me llamaron para retornar para trabajar en el área financiera de la empresa, y él vino porque los padres querían que tuviera otras experiencias en una ciudad que no fuera del interior, y entonces él vino para acá. El tío lo empleó muchas veces, lo vi llegando atrasado, no temía aquel compromiso. El tío lo mandaba de vuelta a casa y nosotros allá, el resto de empleados normales, todos trabajando, teníamos que llegar a horario. Era bien exigente. Nos conocimos allá. Yo nunca tuve problema. El noviazgo fue muy bueno. Fue una época tranquila y compramos un departamento juntos. Él fue muy compañero mío. Tenía un auto. Lo vendió para dar entrada al departamento. Ni siquiera estábamos casados en el papel todavía. La relación en el noviazgo fue súper tranquila. Nunca hubo episodio de violencia. Él siempre tuvo un problema de horario. Mismo quedábamos en algo. Él llegaba bastante después, pero era un tipo muy protector. Yo vivía en un barrio más peligroso de Ciudad de México. Él pasaba a buscarme, me llevaba a casa, me recogía en la universidad, me llevaba a casa, me dejaba al otro día. Yo iba en camión, a veces iba a dejarme a casa también. Hacía el sacrificio, aunque no pudiera, hacía eso por mí, y así no tengo quejas. De mi noviazgo fue un momento muy bueno y no tenía ningún problema. El problema fue cuando empezamos a vivir juntos, porque yo era una mujer muy inexperta de relación y no tenía ese sueño de casarme. Siempre quise ser madre, casarme no. Pero tenía aquel estereotipo de mi mamá, una mujer soltera, madre soltera de 4 hijos, y tal vez yo quisiera romper esa secuencia de cosas. Quería decir, no, voy a ser una mujer casada. Y muchos años me quedé detrás de esa fantasía. Me casé en 2000, en el año 2000. Ya habíamos comprado ese departamento. Dije, quería reformar el departamento que compramos. Era usado, no tenía un piso muy bueno, un baño muy bueno, pero no teníamos dinero. Los dos ganábamos muy poco. Entramos a aquel departamento en aquellas condiciones y fuimos a vivir. Entonces yo era muy inexperta, no sabía cocinar, todavía no sabía manejar nada.
Aquello era muy nuevo para mí, porque mi mamá siempre fue una persona que cocinaba, nunca nos dejaba cocinar. Entonces tenía 26 años, no sabía hacer nada. Fui aprendiendo porque pensaba, tengo esta obligación aquí de alimentar a mi marido, entonces tengo que hacer las cosas buenas para él. Al fin y al cabo, trabajamos toda la semana. Él trabaja sábado, yo no trabajo, pero tengo que llegar. Él tiene que tener comida, tiene que tener la casa ordenada. Entonces fui aprendiendo a hacer mis cosas allá. Hacía el almuerzo, cuidaba de la casa. No teníamos hijos en esa época, y me quedé 7 años en la relación con él. Pero sentía que él era empleado de un pariente, y no vi perspectiva de que mejorara. En la época yo no había hecho universidad todavía, y él ya hacía otra universidad, pero todos los días yo llegaba de mi universidad y llegaba a él. Estaba en casa, hablaba. ¿Pero no fuiste a la universidad?, decía. No, hoy tengo mucho sueño, no fui a la universidad. Y cuando hacía el semestre entero, no pasaba ninguna materia. Y yo ya había terminado mi primera universidad y ya iba a comenzar la segunda. Comencé la universidad de contabilidad y después quería conseguir un empleo en el área. Conseguí un empleo en el área, solo que mi empleo era en el centro. Cambié de universidad. Fui allá, dijo, voy a hacer contabilidad. También fue a hacer aquí en una universidad particular aquí de Ciudad de México. Y hacía junto conmigo, yo trabajaba más cerca de la universidad. Él ya había salido de la tienda del tío y continuaba estudiando conmigo. Solo que mientras yo estudiaba, él asistía a las clases solamente. No tenía mucho empeño. Digo que se recibió porque yo hice el trabajo final en los primeros años de nuestro casamiento. Ya sentía que éramos personas diferentes. Mientras yo era una persona muy luchadora, sentía que él era más parado. Tipo, voy a dejar que las personas resuelvan los problemas por mí. Y fue así durante un tiempo. Vivíamos en ese departamento. Compramos un lote irregular aquí en Ciudad de México. Había mucha venta de lote irregular. Compramos para poder construir una casa, solo que en ese medio tiempo me quedé embarazada y él perdió un empleo porque la tienda del tío ya había cerrado y estaba en un empleo allá y no estaba yendo muy bien en ese empleo porque él mismo tenía que hacer su horario. Nunca fue muy bueno con esa cuestión de gestión del horario y así que me quedé embarazada. Él perdió el empleo. Había postergado mi embarazo durante 7 años de esa relación porque tenía mucho miedo de dejar que el hijo o los hijos pasaran alguna necesidad porque ya tenía conciencia que iba a depender más de mí. Hice un concurso aquí de Ciudad de México y me quedé esperando que me llamaran. Cuando llegué al 5.º mes de embarazo, él, desempleado, estaba con subempleo ganando 1/3 de lo que ganaba. Yo estaba manteniendo la casa en ese empleo que tenía particular. Era jefa de una oficina aquí en el centro. Llegó el telegrama llamándome para trabajar donde trabajo hoy y di muchas gracias a Dios porque dije, voy a entrar para ganar 3 veces menos que gano, pero por lo menos voy a tener un plan de salud bueno, puedo tener. En la época ya sabía que era mi hija, sabía que era una nena y no voy a dejarla desamparada, por lo menos plan de salud, pensaba así, por lo menos el plan de salud va a tener. Entré a ese concurso y construimos en verdad una casita en ese lote irregular y vendimos el departamento. Con ese dinero del departamento construimos el resto de la casa. Muro porque no tenía muro y sostuvo más o menos el tiempo que quedó desempleado e intentando pagar algunas deudas también el tiempo fue andando. Y había salido de esa oficina de contabilidad, entré a mi trabajo embarazada. Entré con 5 meses de embarazo. Trabajé 4 meses entre licencia de maternidad y en ese periodo él también en ese subempleo ganaba muy poquito y disminuí bastante mi renta porque entré ganando bien menos donde trabajo hoy.
Ya vi que la cosa no estaba muy legal. Con 7 años de casada, estaba en una situación que llegué el día de tener a la nena y no tenía nada de hacer un ajuar para ella, porque estaba ganando muy poco y no tenía prácticamente renta. Pasé. Tuve a mi hija en 2007. Cuando volví a trabajar conseguí una promoción. Trabajaba en ese lugar allá y una colega mía me ayudó a ir a un lugar para ganar más o menos lo mismo que cuando salí del otro empleo. Entonces mejoró un poco, y en ese medio tiempo, cuando salí del escritorio de contabilidad, las personas contrataban mucho, les gustaba mucho mi trabajo allá. Dijeron: Ana, quisiera tanto que volvieras al escritorio o que montaras uno para atendernos. Como los dos éramos contadores, dije: óptimo, vamos a montar una oficina. Mantuve mi empleo de 6 horas y fui a trabajar a la oficina. Y fui a montar esa oficina de contabilidad. Muchas veces trabajaba de mañana, llevaba a mi hija. Mi hija se quedaba en la guardería. Cuando volvía, la recogía. Tenía una cuna para ella dentro de la oficina y nos quedábamos allá trabajando en el resto de la tarde. Solo que estaba muy sobrecargada, porque la persona formada inscrita en contabilidad era yo. Entonces había mucha demanda para mí. No tenía sábado, no tenía domingo, no tenía tiempo para mí, en verdad no cuidaba de mí y trabajaba así. La sobrecarga de trabajo, las empresas fueron llegando muy rápido y allá en mi trabajo, al mismo tiempo, mucha responsabilidad también, que fui consiguiendo otras promociones y me quedé muy sobrecargada de trabajo, tanto allá en mi trabajo oficial como en esa oficina. Pero mantuve la oficina durante 10 años. Fue una época que gané buen dinero, pero no tenía vida. Agradaba a todo mundo. Agradaba a mis clientes, lo agradaba a él, agradaba a mis parientes, agradaba a los parientes de él también. Solo que solo yo sabía lo tanto que estaba sufriendo porque no tenía tiempo para mi hija. Ella hablaba: mamá, llévame al cine. No tenía tiempo. Cuando iba, no tenía tiempo para llevarla al cine. Y cuando iba, hacía algo con ella. Me sentía culpable. ¿Voy a estar dejando el trabajo allá para andar con ella en los lugares? Me sentía como si estuviera traicionando mi propio trabajo. No estaba ganando aquel dinero de forma honesta porque no estaba muriendo de trabajo. Lo correcto sería morir de trabajo y no tener vida. No tenía una actividad física constante, no viajaba, no vivía, no tenía tiempo para mi hija, no tenía tiempo para mí, no tenía tiempo para nada. Si ves una foto mía de hace 10 años, dirías que tenía 50 años, que vivía con ojeras, una gordura visceral bien avanzada y veía que muchas veces para él estaba bien aquello, porque estaba muriendo de trabajo para sustentar mi familia. Tenía mucho miedo de perder todo aquello porque tenía miedo de lo que mi hija iba a pasar, que ya estaba estudiando en una escuela muy buena, y al mismo tiempo me estanqué en mi empleo. No conseguí promoción durante ese tiempo porque no conseguí identificarme con mi trabajo. No sabía si seguía la oficina, seguía el trabajo, busqué ayuda. Comencé a hacer acompañamientos psicológicos y por lo menos para desahogarme con alguien mi intuito era ese, y tengo algunas amigas en el trabajo, salíamos a almorzar, iba conversando. Ellas dijeron: mira, esto no está correcto, tienes una sobrecarga muy grande de trabajo y tu marido está muy tranquilo, para él está óptimo que tomas el frente de todo, resuelves todo, y me indicaron hacer una constelación familiar. Fui a hacer la constelación familiar porque tenía otras cosas a tratar fuera del casamiento en ese medio tiempo. Nunca tuve problema, solo hubo un episodio que mi hija tenía 1 año y medio más o menos y estaba muy abrumada. Nunca tuve empleada. Después de mucho tiempo conseguí tener empleada. Entonces era la persona que lavaba, planchaba, cocinaba. Era la dueña de la oficina. Era la ejecutiva del banco y tenía que hacer y cuidaba de mi hija. Y no tenía tiempo realmente para mí. Un día a él le gustaba, empezó allí. Creo ya fue un divisor de aguas. Estaba limpiando la casa y él pisó donde estaba limpiando. Le dije: mira, ¿no estás viendo que estoy limpiando aquí? Porque tiene que ayudar un poco. Demoré en verdad a percibir todo eso. Siempre pensaba que eso era una cosa normal.
En verdad, nunca vi eso como normalidad. No que merecía aquello porque era la mujer de la casa, porque era la sumisa. Tenía que mantener todo aquello. Tenía que mantener la oficina, tenía que mantener la casa, tenía que mantener mi trabajo, pero no veía el mismo esfuerzo del otro lado. En ese momento, en ese medio tiempo que hice la constelación familiar, pasó un problema en la oficina. Tuve que trabajar varios días hasta las 3 de la mañana. Me quedaba sola. Escuchaba el gallo cantar. Vivía en un lugar medio chacras y me sentía muy allí. Parece que fue una cosa comenzando, alguna voz interna o alguna madurez que fue llegando. No sé decir bien cómo era y hablaba. Me sentía muy sola en aquello y hablaba. ¿Cómo voy a salir de esa situación? Ya no era más tan feliz en mi casamiento porque estaba tan abrumada, intentando mantener un financiero y una vida que me sacrificaba, que no estaba preocupada conmigo misma, no tenía vida, no tenía nada. Hice esa constelación familiar, allá, traté de otros asuntos y hablé de mi relación, de mi casamiento. La consteladora dijo, mira, tu marido no es una persona, no hace el papel de él, de marido. Es tu culpa porque tomas el frente de todo, no dejas a él, tu marido, solo, me dijo. Eso, salí. Ella dijo, tienes que hacer las cosas y verte fuera de esa situación para arreglar una solución en casa. Tenía un marido que no tomaba la posición de él como marido y mi empresa que trabajaba me cobraba para que fuera una profesional más dedicada. Dije, o me voy a dedicar a la empresa o voy a dejar la oficina y voy a dejar de tomar tantos frentes. Pero ya sabía de las consecuencias. Además de todo eso que tenía que ser una buena mujer, estar siempre dispuesta, siempre maravillosa, siempre dinámica y hacer mi mejor. Y comencé a salirme de las diversas responsabilidades. Dije, no voy más a la oficina a partir de hoy. Si quiere cerrar la oficina, puede cerrar. No voy más a mantener la oficina en ese medio tiempo. Uno de los clientes que teníamos, era un 80% de facturación, dijo que no quería más nuestro trabajo. Si fuera para trabajar, tendría que ser por la mitad del precio, porque estaba pasando por alguna dificultad. Dije, mira, por ese precio no trabajo, puede buscar otro contador. Y él, no. Pero no puedes hacer eso, porque ¿cómo vamos a hacer? No, tienes que negociar, tienes que trabajar por ese precio. Dije, no voy a trabajar porque ya morí trabajando. No consigo contratar ningún empleado. Me dieron 60 días para entregar los balances. En esos 60 días, él resolvió abrir una tienda porque la familia de él tiene una tradición en el interior de Puebla de tener tienda de calzado y quería mantener eso aquí. Dije, mira, puedo hasta ayudarte, pero no soy vendedora en mi vida entera y lo que sé hacer es contabilidad. Pero era mi marido, tenía que apoyarlo. Entonces dije, va a ser una cosa que voy a quedar más libre. Él va a tocar más solo que no precisa de mí. Solo que comenzó la tienda también sobrar para mí. Ya no, la cosa no estaba bien, no tenía una buena relación. Más creo que después que mi hija nació, creo que me quedé casada 23 años. Tal vez ya había acabado el relacionamiento, ya había unos 10 años, vivimos más 10 años como pareja, pero no vivíamos en la misma casa, pero no, tal vez la parte de él no, pero la mía no sentía que él tenía voluntad de vencer, no lo sentí participativo nunca le gustó viajar, nunca le gustó salir conmigo. Fui a diversas fiestas infantiles solamente con mi hija. Él nunca me acompañó, nunca fue a ninguna reunión de la escuela, nunca quiso saber de la vida escolar de la niña, nunca fue un presente, esa es la verdad. Y tenía el problema de la bebida, mucha bebida, fin de semana trabajaba toda la semana, fin de semana ya tenía en esa época una persona para hacer algunas cosas allá en casa, pero en fin de semana nunca llamaba, vamos a cenar, vamos a almorzar, vamos a salir, y comencé medio a despertar para todo aquello, comencé a cuidar un poco más de mí. Empezó a incomodar. Cumplí 50 años. Dije, voy a hacer unas fotos, hacer un álbum de 50 años. Una colega mía me indicó una fotógrafa, contraté para hacer Yo Corro.
Dije, voy a hacer el primer ensayo de corrida. Vino la pandemia. En la pandemia creo que fue la chancela de que no daba más para convivir en la misma casa. Me quedé de remoto. 6 meses sin salir de casa. No conseguía correr. No conseguía ir a la academia que ya había vuelto para mis actividades físicas. Aquel hombre dentro de casa conmigo y la tienda, venciendo los alquileres, no vendía. Nadie compraba. No sabíamos cómo iba a lidiar con tanto stock parado. Un alquiler carísimo, y tenía un inmueble todavía que había vendido que quería hacer mi casa. De hecho, donde vivía, tenía un sueño de tener una casa y tuve que dar el dinero todo de ese inmueble que tenía para mi casa para aguantar la tienda. Y después, la tienda todavía continúa con problema y la familia de él ayudó a recuperar la tienda. Pero todo eso que salió mal, la culpa fue mía. La culpa no fue de él, de la persona. Todo mundo apuntó el cañón para mí. Fui así, muy humillada por la familia de él. Que pones a tu hija en una escuela particular, y así sentí aquello como que pones a tu hija en la escuela pública. Sentí aquello allí como una falta de respeto por mí, por mi hija, porque pensaba, gente, tengo que cargar esa cruz ¿hasta cuándo? Ya tenía 20 años de casada, entonces pensar que la persona nunca salió contigo. Dije, mira, quiero separarme. Dijo, no, pero todo bien. Entonces está, ya que quieres, así. Pero eso es la pandemia que hizo eso, que no estás viendo. Las cosas van a mejorar, van a mejorar. Una hora esa pandemia va a acabar y nos quedamos viviendo dentro de aquella misma casa. Y pasó un poco, comenzaron las vacunas y cumplí 50 años y dije, voy a hacer mis fotos. Hice la foto de corrida, fue en el parque de Chapultepec, aquí en Ciudad de México. Quedó muy bonito. ¿Ves? En aquellas fotos fue un divisor de aguas para mí también. Hablaba gente, necesito cuidarme más. Esto no está bien, tal cosa no está bien. Y quería hacer un bien bonito para mi ensayo de 50 años. Y mi fotógrafa compró la idea e hice un ensayo muy de 50 años. Fue en el parque, fue aquí, en el jardín botánico, muy bonito. Quedó lindo, quedó así. Me vi en aquellas fotos cómo ya había cambiado. Dije, no, ahora voy al médico ver cómo están las cosas. El médico dijo, mira, la señora está prediabética, está con colesterol, entonces la señora va a precisar cuidarse. Dije, entonces voy a hacer mis corridas. Mismo con la pandemia teníamos dificultad. Habíamos comenzado, paró a causa de la pandemia, y él comenzó a no gustar de esa mi mudanza, de las fotos, comenzó a hacer algunas críticas. Dije, mira, estoy queriendo separarme. ¿Tú quieres mantener ese casamiento aquí? Vamos a vender la casa, vender todo que tenemos y ponemos un punto final en eso. No, no puedes hacer eso porque la pandemia es que está causando eso, y no estás viendo las cosas, es la pandemia. Y la cosa cada día quedando peor. Pero tenía siempre, no va a mejorar. Va a mejorar una hora, va a mejorar. Entonces está bueno. Entonces soy yo, que soy la loca, soy yo. Déjame mejorar eso. Aquí, hacer mi parte. Al fin y al cabo, soy una mujer. Tengo que aceptar eso. El tipo no es un tipo preparado para la vida, pero va a mejorar. Una hora va a mejorar. Va a pagar las cuentas. Bien, la cuenta de agua y luz de la casa va a ser pagada. Él va a ser mi compañero y vamos a construir esa casa aquí, todo junto. Y no veía una dedicación muriendo allá para entregarme todo en mi trabajo, para conseguir otra promoción, estudiando. Soy una persona que tiene un perfil. Me gusta estudiar y conocer cosas. Dije, voy a comenzar a hacer otra universidad. Hice universidad de sistemas en paralelo a la empresa que trabajo. Puso para hacer una maestría. Dije, ahora voy a hacer la maestría. La pandemia ya había pasado un poquito allá, queriendo que fuera a la tienda, que ayudara en la tienda. Dije, no tengo condiciones.
No tengo condiciones porque la persona que tiene tienda y solo sale casi mediodía para ir a la tienda no adelanta. Entonces estoy viendo que la persona no tiene compromiso. Dejaba todo muy en la mano del empleado. Vino la pandemia, después tuvo que cerrar la tienda, pasó la tienda por otro lugar y dije, no voy más a ayudarte en eso. Voy a cuidar de mi vida profesional. Tú vas a cuidar de la tuya, porque tienes una hija para criar. Necesitas hacer tu parte también. Pero él va a mejorar. Y la mejoría nunca veía. Cuando descubrí la empresa estaba toda enredada. Y la empresa está en nombre de quién, de los dos, porque estamos casados todavía con comunión de bienes, porque está en la justicia para hacer la separación. Pero todavía la justicia es lenta. La convivencia dentro de casa no quedó muy buena que comencé a salir sin él. Pero quiero ir contigo a tal lugar, dije. Solo tú pagas tu parte. No tengo dinero. Voy a llevar solo a mi hija. Si quieres, pagas el tuyo. Pero no tengo dinero, dije. No voy a pagar para ti. Empezó a tener los atritos porque iba a veces a llevar a mi hija, a veces ya salía sola con las amigas. Hice mi fiesta de 50 años allá en mi casa. No quería que él participara. Errado en mi parte, pero no me sentía más parte de aquello. Comencé a salir, mismo desandé. Dije, mira, quiero separarme. ¿Quién no quiere separarse? Eres tú. Voy a tocar mi vida normalmente. Mi fotógrafa dijo, Ana, ¿por qué no haces un ensayo sensual? Ahí acabó todo. Ahí el negocio quedó feo, porque él comenzó a ver que estaba más amenazadora todavía, porque todo aquello que estaba guardado se sobresalió, y él no quedó en una situación confortable con aquello allá. Pero nunca hice el ensayo sensual para alguien, hice para mí, y creo que él no entendió eso, y necesitaba verme de aquella forma. Para mí fue libertador, porque tenía mucha vergüenza de quién era. No sabía que era esa persona que tanto yo misma me maltrataba, y mi autoestima mejoró mucho. Hablaba gente, soy capaz de mucho más cosas, merezco una cosa mejor, ¿sabe? Merezco algo mejor. Esa vida que estoy aquí está muy desconexa con mi vida. Sí. Mi mamá siempre enseñó a ser una persona muy luchadora. No veo esa persona abrazándome para ir junto al mismo lugar. Es solo yo remando sola. Un año antes de separarnos de cuerpos, lo que me sujetaba allá era ese lote, porque no tenía para dónde ir, no tenía condiciones de abarcar con la escuela de mi hija, más lo que más, un alquiler. Pensaba eso, pero en verdad ya debía haber tomado esa actitud bien antes. Dijo, están escriturando aquí el lote, tienes que ir allá conmigo, firmar esa escritura. Firmé la escritura, solo que como ya había vendido mi departamento, no tenía dinero para dar el valor de la escriturando allá el lote. Tuve que financiar junto a un banco aquí en Ciudad de México el lote. ¡Qué depresa allá!, dije. Cara, ya vivo aquí hace 16 años, 15 años. ¿Voy a quedar cuánto tiempo aquí todavía pagando esto? La prestación era altísima, dijo. Ahora vamos a construir, dije. ¿Vamos a construir? ¿Con qué dinero, querido?, dijo. No, hice una simulación aquí. Allá en el banco, tú tomas el préstamo, construimos y si quedas en dificultad, mi familia paga. Ya tenía más de 50 años en esa época. Dije, ¿cómo? Tu familia paga y tú vas a hacer, ¿qué crees? Que voy a tomar un préstamo que es la mitad de mi salario por mes. Voy a poner la escuela de mi hija en riesgo para poder tener una casa. ¿Y tú no vas a ayudar a pagar? Dije, cara, no pagas ni el agua de aquí de la casa. Quedaba 3 meses atrasada porque el interés es pequeño. Puede dejar acumular ahora. El divisor de aguas, la cosa que realmente para mí fue un no. Morí porque Dios no quiso, que teníamos una tarjeta en conjunto. Esa tarjeta no era una tarjeta de crédito, era una tarjeta de compra. No tenía límite, tenía esa tarjeta desde cuando me casé. 2000, siempre pagué en día. Un día dijo, estoy usando la tarjeta, e iba de hecho a la panadería, compraba algo, compraba una comida para casa, una carne. En la tarjeta, que era la tarjeta simple, siempre pagué, no tiene problema.
Un bello día, Carolina, estoy en mi trabajo, Banco Santander. Me llama. No, que la señora está con una deuda aquí de 85,000 pesos, que la señora no paga la tarjeta desde hace un año. Dije, ¿qué? Le dije a mi jefe, necesito irme ahora para no morirme aquí. Fui a urgencias, mi presión estaba allá arriba. Dije, gente, ¿cómo voy a pagar eso? Fuera las otras cosas que ya estaban en el límite, agua y luz sin pagar, internet cortaba, un mes, en el otro tenía, en el otro mes no tenía. Llegué y le dije a él, Roberto, ¿por qué hiciste eso? Cosas normales de la casa, estoy comprando cosas para casa, no compré nada para mí. Dije, está, pero tú solo compramos cuando conseguimos pagar. Si no tienes cómo pagar, no puedes quedar haciendo deuda. Dije, mira, voy a tomar un dinero allá en el banco donde trabajo, voy a pagar, pero tú vas a pagar todo mes con las ventas de la tienda. No voy a pagar, dije, vas a pagar. Tú vas a pagar porque eso ahí no es solo cuenta, no es cuenta mía. No estaba ni usando esa tarjeta y fui muy enojada en la mesa. Cancelé esa tarjeta y él quedó sin tarjeta. Llegó a casa y dijo, ¿cómo fui a abastecer el auto? Tú cancelaste mi tarjeta. Dije, cancelé. De aquí para adelante tú vas a ver cómo puedes. Tienes dinero, tú vas a ver. Tienes benzina. No tienes, no vas a abastecer, que no veo dinero en esa tienda aquí. Perdón de casa, pero gasté con cosa. Dije, está errado, voy a tomar allá la factura y ver allá era negociación que hizo de la tienda en la tarjeta sin hablarme y yo envuelta en eso. Todo cara, mi vida es muy regrada. Vivo conforme consigo. Si gano X, no voy a gastar 2X. Y aquello fue, dije, mira, quiero que vendas la casa, quiero que vendas la casa, quiero que vendas la casa. No quiero más vivir aquí. No hacía, ponía, con mucho caro puso un anuncio porque vio que no iba a dar cierto. Dijo, mira, pero vamos a vender, vamos a comprar el lote aquí, allá, a la mitad, y tú vas a tomar ese dinero allá en el banco. Trabajas para poder construir. Dije, no voy. Nuestra vida termina aquí. Conseguí un comprador para la casa. Todo día que el comprador quedó bien interesado en el lote, no va a ser ese valor. Ahora no. Ahora quiero otro valor. La infantilidad que no es, y peor de todos los tiempos. Dije, mira, vamos a vender. En la hora que vender, voy a pagar el financiamiento con el banco, voy a pagar las deudas, voy a pagar los impuestos, voy a pagar todo que está aquí atrasado de 5 años para atrás, voy a pagar todo. Cambié mucho como persona. Me dio mucho miedo de salir de aquella situación allí mismo sabiendo que aquello no me traía nada. En 23 años pensé que la persona cambiaría, no cambió y más del año pasado salí de casa, alquilé un lugar para mí, para mi hija, salí solo con mi máquina de lavar, él no dejó traer nada, televisión, heladera, nada, traje a mi hija, 2 gatas, un perro y tuve que amueblar mi casa nuevamente, fue gastando dinero, él de allá, yo de aquí. Dije no tiene que comprar una casa, tiene que comprar una casa. Mis amigas, Ana no compra casa, vas a tener que dividir ese dinero, vas a tener que dividir ese inmueble. Dije gente, pero prefiero compre ese departamento que vivo aquí hoy. Él me dio mitad de la entrada, el restante financié, di mitad de entrada, usé mi fondo de cesantía, es de él la mitad, sí es de él mitad, pero no tiene problema y en ese medio tiempo entramos en varios desacuerdos, fui acusada hasta de tener relaciones homosexuales. Están aquí en mi celular. Él habla de él, dijo aquella tu amiga. Tú agarras aquella otra, tú agarras también. Si agarrara la mitad de las personas que él habla, que agarro, estaría bien. Pero tengo conciencia tranquila. Nunca hice nada. No voy a decir que no soy una persona que llame atención. Sí, soy una persona que llama atención. Tiene unas personas que coquetean que salgo. No soy soy de carne y hueso, pero durante todo mi tiempo que viví en mi casa, nunca apunté nada. Tengo una paciencia tranquila. Me acusó de varias cosas y dijo que iba a dejarme sin nada, y no me dio el consensual. Tuve que entrar en el litigioso con todo eso que pasé, toda humillación. Nunca
Nunca fue un compañero mío en cuestión de tener la sangre en el ojo, como digo, intentar ser una persona mejor, quedar esperando que alguien dé alguna cosa para él, no tiene condiciones, y sin decir, un hombre que en domingo salía para caminar, quedaba 3 horas caminando, tomaba baño en la hora de ir, en la hora de volver tomaba cerveza todo el día y no tomaba baño. No tiene cómo vamos a salir. Para almorzar, no voy porque no tengo dinero, ni cuando tenía no iba. El negocio de él era estar metido dentro de casa. Todo mundo de aquel modo, como comencé a salir, conocer otras personas y él no iba porque no tenía condiciones de mezclar. Hablaba que estaba humillándolo. Dije, entonces ese relacionamiento aquí no va a dar más, ¿cierto? Mejor cada uno en su lugar. Hoy creo que cuando salí de casa, él tenía esperanza de venir a vivir y todo di una chance. Hice una planilla. Eso fue casi finalizando el año pasado. Hice una planilla cuando compramos ese departamento aquí. Dije, mira, aquí está el tanto de valor que vamos a tener de presupuesto. Gasta por mes es alimentación, agua, luz, teléfono, condominio, la prestación del departamento. ¿Quieres ir? Si quieres ir a vivir conmigo, mitad es tuyo, mitad es mío. No voy a bancarte más. Ni esperó mostrar la planilla. Dijo, si volvemos, la primera cosa que quiero es que excluyas tu cuenta de Instagram. Ni dejó hablar. Fui allá a hablar de mi hija. Para él, fui a hablar de la escuela de la nena, de nuestro futuro, de un departamento que compramos juntos. Ni quiso oír la historia. ¿Está tan loco con negocio de red social? Claro que no me gusta que postees foto en la academia. Gente, no pongo la panza de fuera. Estoy de calza, camiseta. ¿Puedo? Aquella foto. No me gusta que postees foto en la academia. Todo mundo mirando. No me gusta. De tus porquerías en internet. ¿Qué porquerías, gente? Por el amor de Dios, muéstrame cuál porquería. Estoy siendo una mujer libre, porque una mujer que nunca tuvo respeto, gente, me cansé de no tener quien cuida de mí. Quiero ser una mujer cuidada por alguien. No preciso tener que ser la mujer que siempre cuida de los otros. Cuidé de mi familia. Tengo mi conciencia tranquila. Estoy viviendo aquí. Mi hija es una adolescente de 17 años. Cobro de ella mucho estudio. Hablo para ella. Mira, tiene que dar duro en la vida. Tú solo haces eso. Tiene que andar en la línea conmigo. Aquí, y las responsabilidades están todas conmigo. Aquí. ¿Ayuda en qué, hija? Nada. Él dijo, mamá precisa de un psicólogo. Está deprimida. No sé. Dije, entra en el seguro de salud. Aquí ve un psiquiatra, porque tampoco tengo condiciones de pagarte un psiquiatra particular, que es muy caro. No tengo condiciones, dije. Entra, ve lo que está pasando contigo. Entonces saqué a mi hija del psiquiatra. Ella mejoró bastante. La situación en la escuela volvió todo al normal, pero siempre es yo resolviendo las cosas. Nunca vino a preguntar cómo está la situación de nuestra hija. Está todo bien en relación al psicólogo. ¿Qué pasó en la escuela porque la niña reprobó? Está bien. Quedé 2 veces llamando a la escuela. Dije, mamá, ¿tiene algo mal en mi cabeza? Sí, hija. Mamá va a llevarte en el médico a ver qué está pasando. Ahora está un poco mejor, pero todavía estamos pasando por el proceso de separación. Él está en la casa y yo estoy aquí en este departamento, pero estoy pagando todos los gastos de la casa porque la casa tiene que venderse. Entonces pago agua, pago luz, pago internet, pago el financiamiento del lote para que no me quede mal en el banco, pago ese departamento que compré, pago la renta aquí que vivo, compré muebles para casa, tuve gastos para intentar mantener mi vida lo máximo posible. Como era, compro el mercado para mí, pago la escuela de mi hija y todo eso. Él no ayuda en nada.
no consigo. Hace poco tiempo conseguí meter él en un proceso en la justicia para regularizar la pensión alimenticia de mi hija. La justicia tardó 1 año para llamar. Cuando llamó dijo, mira, puede ir allá en el IMSS, ver allá cómo pueden hacer esa situación. Tengo más de 50 años, voy a precisar de un abogado, voy a precisar intentar resolver esa situación porque estoy pagando una fortuna en todo eso y la cosa no está andando bien. Estoy entrando en las deudas porque pago todo eso, casi 75% de mi salario va para mantener todo eso y él vive allá en la casa sin pagar agua, sin pagar luz, sin pagar nada y ahora llega el fin de año. Tengo que pagar el impuesto predial porque la casa está en mi nombre, porque fui yo la que compré y cuando salió aquello de la tarjeta dije, no quiero más tu nombre en mi CPF, saqué porque ese inmueble está en mi nombre. Si no pago, él no va a pagar, entonces tengo que pagar y el precio de este inmueble ya rebajé 3 veces y no consigo vender porque la región está muy difícil de vender. Nadie quiere comprar allá en aquel lugar. Tengo que aguantar todo eso esperando vender para conseguir mi total libertad, porque después que venda la justicia va a hacer esa división de bienes. No tengo condiciones de mantener todo eso, solamente no tengo condiciones. Mi hija necesitó de aparatos. Dije, mira, ahora vamos a tener que dividir los gastos. No tengo más condiciones, no voy a pagar todo para ella. Hoy, paga, 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 y así se va. No voy más a cuidar de las cosas de la casa que era mía, porque ahora no es más mía. Ahora vivo en otro lugar, entonces me liberé de aquello, solo que todavía pago el precio de mantener todo aquello hasta vender. A veces me siento que me usaron todo ese tiempo y me siento estúpida por haber creído en promesas. Entonces, siempre era, va a mejorar, va a mejorar, va a mejorar. Un día esa mejoría no llegó nunca. Hoy soy una mujer más ligera, voy a completar 54 años, vivo mi vida un poco más tranquila. Salgo a veces cuando tengo dinero, consigo viajar, voy a la playa, voy a hacer mis cosas, cuido de mí, hago academia, estoy más feliz, en verdad. Salgo con las amigas, conozco a algunas personas, conozco hombres también. Es diferente, pero estoy viviendo en el sentido literal de la palabra. Estoy siendo yo misma. No estoy intentando ser alguien para agradar a mi familia, o agradar a mi marido, o agradar a mi trabajo, o agradar a mis clientes, o agradar a quien sea. Estoy siendo yo finalmente. Con 53 años conseguí ser yo, y eso es libertador. Eso es muy bueno. Ahora aprendo a decir no. Cuando no quiero algo, ahora no voy más. Ahora, si quiero, voy. Si no quiero, no voy. Y eso es algo que estoy aprendiendo a hacer para no quedar cargada, porque siempre fui aquella persona que siempre quiere ayudar, siempre quiere hacer, siempre corre atrás de las cosas, siempre hace lo correcto, y eso es muy cansador. Eso pesa mucho sobre la espalda. Creo que mi error fue no haber salido antes. Creo que debería haber salido antes. No había necesidad de llegar a ese punto de estar ahogada en deudas. Entrando en mi edad de poder jubilarme. Tal vez de no poder jubilarme porque voy a tener que pagar todo eso todavía. Tal vez si hubiera salido antes, habría tenido mucha más tranquilidad. Hoy podría estar jubilándome con mi salario entero para mí y para mi hija, pero hoy no tengo perspectiva de jubilarme, dije. Mira, esa separación va a demorar 3 años o más, entonces tengo 3 años todavía de muchos gastos por delante. No tengo perspectiva de jubilarme porque no voy a tener condiciones. No voy a tener condiciones en este periodo de separación, ni que demore 3 años mismo sabiendo que tengo derecho. Ahora no voy a tener condiciones porque si no voy a ahogarme en deudas y no voy a conseguir pagar todo lo que tengo que pagar.
todo eso porque no quise ver antes. No quise ver antes porque siempre quise creer en las promesas de que iba a mejorar. Y era mucho miedo salir de allá, salir del patrón que tenía que ser aquella mujer que tenía una familia tradicional, casada mujer honesta, que cuida de su familia, que cuida de su hija, que trabaja, que tiene su empleo. El peso de todo eso que la sociedad pone en nuestras espaldas es muy grande. Y cuando conseguí salir fuera de ese cascarón, sentí que podía ser quien era de verdad. Eso, en verdad, para mí, fue muy liberador. Pero pagó el precio por eso. Ahora, la culpa fue mía de no haber salido antes de la situación. Hoy lo veo de esa forma y es lo que es. No hay más. Lo que hacer, mi vida está bien. Estoy viviendo mi vida normalmente. Salgo con las amigas, corro, participo de eventos deportivos, conozco a otras personas, conozco hombres también. No estoy buscando tener un relacionamiento serio, no estoy buscando comprometerme con nadie en ese momento. Solo estoy queriendo vivir mi vida, disfrutar mi vida, cuidar de mí porque nunca me cuidé. Siempre cuidé de los otros, cuidé de mi familia, cuidé de mi hija, cuidé de mi marido, cuidé de mis clientes, cuidé de mi trabajo y nunca me cuidé a mí misma. Entonces ahora estoy aprendiendo a cuidar de mí. Estoy aprendiendo a decir no. Estoy aprendiendo a poner límites. Estoy aprendiendo a ser yo misma sin miedo de lo que las personas van a pensar de mí, porque durante mucho tiempo me importó mucho lo que las personas pensaban de mí, lo que mi familia pensaba de mí, lo que la familia de él pensaba de mí, lo que mis colegas de trabajo pensaban de mí. Y hoy no me importa más lo que las personas piensan de mí. Importa lo que yo pienso de mí. Importa que yo esté bien conmigo misma. Importa que yo esté feliz. Importa que mi hija esté bien. Y es eso entonces. Hoy vivo mi vida de una forma mucho más ligera, mucho más tranquila, mucho más feliz, aunque todavía esté pasando por toda esa dificultad financiera, aunque todavía esté pagando el precio de toda esa situación. Creo que valió la pena salir. Creo que valió la pena tomar esa decisión, porque hoy soy una mujer mucho más feliz, mucho más realizada, mucho más completa que era antes. Antes era una mujer vacía, era una mujer que solo trabajaba, que solo cuidaba de los otros y no cuidaba de sí misma. Era una mujer que no se conocía, que no sabía quién era, que no sabía lo que quería de la vida. Hoy sé quién soy, sé lo que quiero de la vida, sé que merezco ser feliz, sé que merezco ser amada, sé que merezco tener una vida buena. Y es eso que estoy buscando para mí ahora. Entonces, aunque todavía esté en ese proceso de separación, aunque todavía esté pagando el precio financiero de todo eso, estoy feliz, estoy en paz conmigo misma, estoy viviendo mi vida de la forma que quiero vivir, y eso para mí no tiene precio. Eso para mí vale todo el sacrificio que estoy haciendo, vale toda la dificultad que estoy pasando, porque al final del día, cuando me acuesto para dormir, duermo tranquila, duermo en paz conmigo misma. Sé que estoy haciendo lo correcto, sé que estoy viviendo mi vida de la forma que quiero vivir, y eso para mí es lo más importante. Entonces, mi consejo para quien está pasando por una situación parecida es: no tengan miedo de salir, no tengan miedo de buscar su felicidad, porque la vida es muy corta para quedarse en una situación que no nos hace felices. La vida es muy corta para quedarse en un relacionamiento que no funciona, solo porque tenemos miedo de lo que las personas van a pensar, o porque tenemos miedo de quedar solas, o porque tenemos miedo de no conseguir mantener todo financieramente. Al final del día lo que importa es nuestra felicidad. Lo que importa es que estemos bien con nosotros mismos. Lo que importa es que estemos viviendo nuestra vida de la forma que queremos vivir.
Entonces, no tengan miedo de tomar esa decisión. No tengan miedo de buscar su felicidad, porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Claro que es difícil, claro que tiene un precio financiero, claro que tiene un precio emocional, pero al final del día vale la pena, porque la felicidad no tiene precio. La paz de espíritu no tiene precio. Poder dormir tranquila sabiendo que estás haciendo lo correcto no tiene precio. Entonces, ese es mi consejo. No tengan miedo de buscar su felicidad. No tengan miedo de salir de una situación que no les hace bien, porque al final del día, ustedes merecen ser felices. Ustedes merecen vivir una vida plena. Ustedes merecen estar en paz consigo mismos. Y eso es mucho más importante que cualquier otra cosa, que cualquier opinión de las personas, que cualquier dificultad financiera. Porque al final del día, lo que llevamos de esta vida es nuestra felicidad, es nuestra paz de espíritu, es saber que vivimos nuestra vida de la forma que queríamos vivir. Entonces, ese es mi mensaje para ustedes. No tengan miedo de ser felices, no tengan miedo de buscar lo que merecen, porque ustedes merecen lo mejor, ustedes merecen ser felices, ustedes merecen vivir una vida plena, y nadie puede darles eso. Solamente ustedes mismos pueden buscar eso para ustedes. Entonces, tengan coraje, tengan fuerza y busquen su felicidad. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Y sí, es difícil, sí, tiene un precio, pero es el precio de la libertad. Un consejo es tan específico para cada persona. El otro día conversé con una amiga. Ella dijo, «Ay, no, me está gustando más mi relación». Le dije, «Mira, soy la última persona indicada para dar ese tipo de consejo. No quiero que las personas se mantengan casadas. Pero si no eres feliz, o solo una parte es feliz, no se puede estar casado. Y créanme, siempre hay una posibilidad de que sean mucho más felices, aunque sea solos».